representativo y que nos ayude pues a poder tomar las decisiones más acertadas. Por lo general, la inferencia se divide en dos partes, en la estimación y en las pruebas de hipótesis, y se apoya, digamos, en cantidades o estadísticos calculados de la observación de la muestra. Por eso es importante el muestreo. Los estadísticos, como medidas o funciones de los datos muestrales que contienen parámetros desconocidos, ayudan a caracterizar la distribución de los datos. Existen diferentes distribuciones, poco más adelante vamos a platicar de eso, que serían pues lo que es la normal, que tiene que ver con la Z, que es la normal estándar, la T para muestras pequeñas. Por ahí existe también una distribución que se conoce como la chi cuadrada y que nos va a ayudar a tomar pues algunas decisiones. Entonces, pues por ejemplo, la media, la cual sirve para conocer la tendencia central de los datos muestrales y puede ser utilizada de una forma apropiada para realizar inferencia, es decir, afirmaciones sobre una media poblacional. Como concepto, pues en un estudio estadístico, por lo general se busca responder con cierto nivel de confianza a las preguntas planteadas para poder tomar las decisiones pertinentes. En este contexto, pues la persona que hace el estudio, digamos, tiene algún conocimiento a priori y a partir de estas creencias, pues es necesario plantear una hipótesis para comprobarla. Por ejemplo, nosotros podríamos pensar en plantear una hipótesis de un par de proveedores de material tienen el mismo nivel de calidad, pues a partir de ahí nosotros podríamos plantear una hipótesis para ver si estos proveedores tienen el mismo nivel de calidad y podríamos adquirir pues con cualquiera que corresponda. Ya tal vez podríamos pensar ya en otro factor como es el precio, el tiempo de entrega, entre otras características, y ambos se puede demostrar que tienen la misma calidad, bueno, pues tal vez no exista ningún problema para manufacturar nuestros productos posteriormente. También podríamos pensar en el tiempo de espera de una operación, pues es de 3 horas en promedio, determinar si eso que se afirma es verdad. Y la variación del proceso se redujo con los cambios realizados, pues también podríamos demostrar si esta hipótesis o si realmente los cambios que nosotros propusimos dentro del proceso productivo, pues están teniendo un efecto significativo en la variación de nuestro proceso. Por lo tanto, entonces de manera muy general, pues en la imagen que se muestra en la parte derecha, nosotros tenemos la forma general de un proceso en el cual siempre vamos a tener entradas que tienen que ver pues con el material, la mano de obra, la maquinaria, básicamente las 6 M's. Y por otra parte existen factores que nosotros podemos controlar. Puede ser una temperatura, puede ser una presión, pueden ser diferentes cuestiones que sean o que afecten a nuestro proceso, pero que sin embargo es posible para nuestra compañía o por acción directa del proceso controlarlo. Y existen factores que pues no podemos controlar. Tal vez la humedad, si no tenemos la infraestructura suficiente en nuestra planta, pues es un poco complejo poder controlar la humedad. Y por último, bueno, pues todas estas van a interactuar de manera simultánea, se van a relacionar de tal forma que vamos a obtener un producto terminado y de las salidas de nuestro producto terminado, bueno, pues podrían ser las características de calidad que requiere el cliente de manera muy general. ¿Por qué es importante realizar los experimentos y estas pruebas de hipótesis? Bueno, porque esto nos va a ayudar a reducir el tiempo del diseño de nuevos productos y procesos. Además, si nosotros utilizamos este tipo de herramientas, nos va a ayudar a mejorar el desempeño de los procesos existentes. Además, otra ventaja es que incrementa la confiabilidad de nuestros productos. El objetivo también es lograr eh, manufacturar productos y procesos robustos y nos va a ayudar a evaluar materiales, diseñar alternativas y establecer sistemas de tolerancias y componentes precisos para cumplir. De manera muy general,
Nosotros si pensamos, pues aquí en la salida, que son nuestra característica de calidad, pues tendríamos que pensar en cuál es el interés. Puede ser pues un diámetro, si es que estamos pensando en un barreno, la altura, si pensamos en alguna pieza que tiene algún volumen muy particular. También podemos pensar en un microacabado, si pensamos en un proceso de maquinado, en un cilindro de motor, pues cuando joneamos los cilindros donde van a estar los pistones del motor, de los automóviles, que luego van a generar que una fuerza lineal se transforme en una fuerza rotativa y por ende pues va a funcionar el automóvil. Bueno, pues también si es de nuestro interés podemos revisar ese microacabado. Si pensamos en otra parte, pues tiene que ver con el color, que si bien lo podemos medir, pues también existen algunas cuestiones muy particulares o otro tipo de variables que se conocen como las discretas, nada más determinar si es o no es. Y bueno, pues también se puede utilizar este tipo de distribuciones. En ese sentido, a partir de la calidad o de la característica de calidad de interés, pues se va a tener una especificación del cliente y las tolerancias. Nosotros tenemos la especificación y el más menos puede ser que sea más menos o solo menos, depende de cada una de las características. En este sentido, a partir de aquí, de esta característica de calidad de interés, nosotros vamos a obtener una muestra aleatoria. Y una vez que tenemos esta muestra aleatoria, pues lo recomendable es que esta muestra aleatoria siga una distribución normal y los parámetros de la distribución normal son mu, que está relacionado con la media, y sigma cuadrada, que está relacionada con la varianza. Y esa es una de las razones principales por las que se utiliza pues la normal. Es fácil poder estimar estos dos parámetros, la media y la desviación estándar. Entonces, pues la distribución normal pues se parece mucho, por no decir que es igual a una campana de Gauss, donde aquí en la imagen está en la izquierda, les muestro pues un histograma de frecuencias empalmada con una campana de Gauss. La muestra se puede representar o modelar mediante una distribución normal. La función de la distribución normal, bueno, pues tiene esta forma, que no es otra cosa más que 1 sobre sigma por la raíz de 2pi exponencial de menos un medio de y menos mu sobre sigma al cuadrado. Donde, ¿por qué es importante utilizar una distribución normal? Porque la mu está relacionada directamente con lo que es el parámetro de localización, y el parámetro de localización pues es el valor esperado de la característica de calidad, es decir, nuestra especificación. Y la escala nos va a ayudar con la parte de la tolerancia. Esa es la razón principal por la que utilizamos una distribución normal. Tal vez utilizar algún otro tipo de distribuciones sería más complejo y encontrar la relación directa entre los parámetros de la distribución con lo que realmente pasa en el proceso, pues no es muy simple. Por esa razón, se prefiere utilizar este tipo de distribuciones. Entonces, de manera muy general, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿la característica de calidad cumple con la especificación deseada? Si la respuesta es no, entonces la segunda pregunta, pues si sí cumple, pues nuestro proceso está bien, habría que ver si podemos mejorar, pero si no, la respuesta es no, entonces la segunda pregunta lógica sería: ¿es posible establecer un nivel de confianza o riesgo para tal característica? ¿Por qué razón? Bueno, pues porque necesitamos establecer intervalos de confianza para determinar si realmente nuestra media está cumpliendo o nuestro valor esperado cumple con la especificación o no, porque es probable que estén muy cercanas una de otras y para alguien estemos bien, pero no necesariamente para otra persona. En ese sentido, para eso, pues se desarrollaron lo que se conocen las pruebas de hipótesis para demostrar si una característica de calidad cumple o no cumple. Entonces, pues los intervalos de confianza están basados nuevamente en X barra, que lo habíamos revisado que es una media. La Z, pues es una normal estándar que está relacionada directamente con la distribución normal. Sigma, pues es la desviación estándar y N es el tamaño de la muestra. Entonces, la pregunta es: ¿el proceso está bien localizado? Y para eso nosotros necesitamos establecer una prueba de hipótesis.
La primera, para una muestra, sería H0, mu es igual a mu0, es decir, la especificación que establezca el cliente, la especificación que establezca la compañía, vamos a hacer o va a ser la que vamos a colocar en este recuadro. Y tendríamos una hipótesis alterna en si la especificación es diferente a lo que, a lo que la compañía exige o lo que la compañía establece. En ese sentido, pues nosotros tendríamos diferentes casos de las pruebas de hipótesis. La primera es el estadístico Z y el estadístico T. ¿Cuál es la diferencia principal entre estos dos estadísticos? La, la diferencia principal es el tamaño de la muestra y algunas condiciones que en un momento les voy a mostrar. Los estadísticos Z se utilizan principalmente cuando la muestra es mayor a 30 datos. Si la muestra es menor de 30, entonces se sugiere utilizar un estadístico T. De igual forma, nosotros también podemos plantear una hipótesis de dos muestras con el estadístico T. Y a diferencia de la primera que planteamos, o que decimos, la hipótesis nula es que mu1 sea igual a mu2, mientras que la hipótesis alterna en este caso sería mu1 es diferente a mu2. También podríamos ver si hay una diferencia entre ellas. Y también existen pues algunas otras herramientas como la prueba de Tukey, Duncan, entre otras. Pero más adelante revisaremos con detalles la diferencia entre medias. Debe ser igual a 0 o la diferencia de entre medias es diferente de 0 en la hipótesis alterna. En este sentido, si la hipótesis de una muestra establecemos la hipótesis de la prueba, la primera, H0, siempre va a ser mu es igual a mu0. Eso no lo podemos cambiar, eso siempre es así. Y entonces después vamos a tener lo que es el objetivo. Una de las primeras preguntas que nos vamos a hacer, si en caso de que nuestro proceso no esté bien localizado o no estamos cumpliendo con la característica de calidad, es saber si es diferente de la especificación. Y una vez que sabemos que en realidad no estamos cumpliendo con la especificación en caso de que exista la suficiente evidencia estadística para demostrar que no cumplimos, pues ahora tal vez la siguiente pregunta de interés para empezar a realizar las actividades de mejora del proceso sería saber si la media es menor que lo esperado o si la media es mayor que lo esperado, para así ver qué podemos hacer, cómo podemos ajustar. En ese caso, entonces, por eso se plantean tres hipótesis alternas como objetivo que se pueden trabajar, diferentes, mayor o menor que. Después se realiza una prueba de normalidad de los datos, Anderson-Darling, es la principal, la que tiene una mayor precisión. Se puede hacer una prueba Kolmogorov y Smirnov, un gráfico de probabilidad o un histograma de frecuencias. Y el tercer paso, pues sería calcular el estadístico de prueba. En este caso, además de lo que les mencioné del tamaño de la muestra, se recomienda utilizar Z si se conoce la varianza o la desviación estándar. Sin embargo, si por alguna razón no se conoce la desviación estándar y debe ser estimada, entonces se recomienda utilizar un estadístico T. Y la forma de concluir si rechazamos o no una hipótesis nula es la siguiente. En el primer caso, si el valor de P es menor que alfa, entonces rechace H0 y se considera la hipótesis alterna. Por otro lado, si el valor de P es mayor o igual que alfa, entonces no rechace H0 y considere H0. ¿Cuál es H0? Pues ya dijimos que la media es igual a la especificación. En este sentido, pues entonces para el 95% de confianza se necesita un alfa de 0.05. Por otra parte, para el 99% de confianza, alfa debe ser igual a 0.01. Son las hipótesis para una muestra, pero también podemos establecer las hipótesis para dos muestras, es decir, determinar si un proveedor tiene la misma calidad que otro proveedor.
La primera, la hipótesis nula, sería mu1 es igual a mu2. Y tenemos diferentes objetivos. El primero es probar primero que la calidad de un proveedor es diferente a la de otro proveedor. Y eventualmente, como otra hipótesis alterna, podríamos determinar si la probabilidad, si la característica de calidad, si la calidad del proveedor 1 es menor que la calidad del proveedor 2, o si la calidad del proveedor 1 es mayor que la calidad del proveedor 2. De igual forma, los pasos a seguir es realizar una prueba de normalidad de los datos a través del Anderson-Darling, Kolmogorov y Smirnov, un gráfico de probabilidad o un histograma. Para probar si también podemos probar la varianza de las muestras son iguales. Tenemos exactamente pues la misma estructura, que la varianza de 1 sea igual a la varianza 2, o que la varianza 1 sea diferente de la varianza 2. Si los datos son normales, utilizamos una prueba F, y si no son normales, utilizamos una prueba Lebesgue. Y pues calcular el estadístico de prueba T, se requiere estimar una varianza de forma conjunta. Y nuevamente, para concluir, rechazar o no la hipótesis nula, pues tenemos exactamente el mismo criterio. Si el valor de probabilidad es menor que alfa, es decir, que 0.05, entonces rechazamos H0 y consideramos la hipótesis alterna. Por otra parte, si el valor de probabilidad es mayor o igual a alfa, entonces no rechazamos H0 y consideramos H0. Eso es lo que nos puede ayudar a tomar la decisión. En ese sentido, pues vamos a realizar un ejemplo. Un ingeniero está interesado en comparar la fuerza de una formulación modificada en la que se han agregado emulsiones de laxante, los polímeros, durante el mezclado con la fuerza del mortero sin modificar, y el experimentador ha reunido 10 observaciones de la fuerza de la formulación modificada y otras 10 observaciones de la formulación sin modificar. Entonces vamos a ver si realmente existe una diferencia en utilizar la formulación modificada o la formulación sin modificar. Voy a cambiar un poco mi pantalla y vamos a abrir lo que es Minitab. ¿Es posible para ustedes ver mi pantalla de Minitab? Sí. Sí, doc. Sí, doc. Sí. Bien, entonces es necesario copiar estos datos, exactamente los que estaban en la tabla, en la tablita que les mostré en la presentación, los tengo aquí. Son 10 observaciones del mortero modificado y del mortero sin modificar. Entonces ahorita vamos a ver si existe una diferencia entre las medias. Entonces les doy unos minutitos para que puedan copiar estos datos y ahorita revisamos los procedimientos, cómo hacemos la prueba de hipótesis.
¿Ya quedó? Sí. Sí, ya quedó. Bien. Entonces, una vez que tenemos esta parte, sería conveniente para nosotros, digamos que pues ir a la función de Minitab estadísticas básicas, y a partir de aquí lo primero o sería conveniente para nosotros tomar y hacer un resumen gráfico. Le damos clic y entonces nos va a mostrar, es probable que este cuadro de esta manera, y lo único que tenemos que hacer es seleccionar ambas variables. Ya estamos hasta aquí. Inge, perdón, yo no vi dónde le picó, perdón. Bien, vamos de nuevo, estadísticas. Y luego la primera opción es estadísticas básicas. Y la opción es resumen gráfico. Ok, ya, gracias. Bien. Una vez que tenemos esta parte, vamos en variables, seleccionamos modificado y sin modificar. Ya estamos hasta esta parte. Sí. Bien. Sí. Entonces, gracias. El nivel de confianza lo vamos a dejar al 95% y le vamos a dar clic en aceptar. Y nos va a mostrar en la parte superior, en la hoja de cálculo que teníamos abajo, que se parece mucho a lo que es Excel, en la parte superior, pues nos va a mostrar los datos. En este caso, pues como yo le puse aquí en el título, en esta celda, que no tiene número, pues son los títulos. En este caso, pues yo le puse modificado, por lo tanto, me muestra una prueba de normalidad. Y nosotros dijimos que una de las cosas que se tenían que cumplir para poder llevar a cabo las pruebas de hipótesis es realizar una prueba de normalidad de los datos, ya sea un Anderson-Darling, una Kolmogorov-Smirnov o un gráfico de probabilidad. En este caso, nosotros aquí en la parte superior de este gráfico nos dice prueba de normalidad Anderson-Darling y nos dice que con un valor de probabilidad de 0.388. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hacemos pruebas de normalidad, si el valor P es mayor que 0.05, entonces nosotros podemos afirmar que los datos se distribuyen de forma normal. Por lo tanto, entonces podemos utilizar esta información para poder hacer otro análisis. En este caso estamos viendo si podemos hacer una prueba de hipótesis. Si no cumplimos el supuesto de normalidad, luego cuando hagamos pruebas de hipótesis, pues andamos afirmando cosas que no son ciertas y luego pues podemos establecer que los métodos no funcionan, pero la realidad es que no cumplimos con los supuestos, por lo tanto estamos afirmando cosas que no son correctas. En la siguiente etapa, en la siguiente sección, lo que nosotros tenemos ahora es las medidas, digamos, de tendencia Perdón, central. Dígame. es una pregunta nada más. El valor Bien, P en este caso resultó 0.388. bien, Por sí, lo tanto, es mayor que 0.05. sí, Porque el 0.5 es porque pedimos un 95% de confianza, de confianza. sí, Y es correcto. Entonces, ahorita está arriba y podemos decir que los datos son normales. exacto, Ok, gracias. sí, de nada. Entonces, podemos afirmar que los datos son normales y a partir de esto, pues vamos a ver si podemos hacer la prueba de normalidad. En este caso, al menos con los del modificado es posible porque son normales. Ahorita vemos qué pasa con el sin modificar. Entonces, en el siguiente recuadro nos muestra lo que nosotros revisamos, que eran las medidas de tendencia central, al menos, digamos, la mediana, que si bien es cierto no está a la moda, pero la media, pues la tenemos aquí, la mediana en el segundo recuadro, pero al final, pues tenemos las dos medidas de tendencia central que vimos que eran de las más importantes, nos falta solo la moda,
Y además las medidas de dispersión, pues aquí las tenemos porque tenemos lo que es la desviación estándar y también tenemos la varianza. Entonces, sería conveniente para nosotros revisar la media en este caso, o para los datos modificados, es de 16.76 o 16.764 unidades, mientras que la mediana es de 16.720. Si bien es cierto, no hay una diferencia tan significativa, pero pues vamos a revisarlo con más detalles un poco más adelante. Entonces, la desviación estándar es de 0.316 unidades y además nos establece intervalos de confianza, es decir, el intervalo de confianza para la media podría ser entre 16.538 y 16.990. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros hablamos de una población. Nosotros dijimos que nosotros teníamos toda la producción tal vez de una semana, de un día, de un mes, los que sean, y en este caso obtuvimos una muestra, obtenemos una muestra de la característica de calidad y a partir de esta muestra vamos a hacer el análisis. En este caso particular se obtuvo una muestra de 10 unidades y entonces de toda la producción que se tuvo solo obtuvimos 10 y obtuvimos para ese conjunto de datos una media de 16.764 y lo que nos está diciendo es que si nosotros vamos y revisamos otra media de cualquier otro de esa misma población, pues otros 10 datos debería de estar entre 16.538 y 16.990. Eso es a lo que nos va a ayudar el intervalo con el 95% de confianza para la media. Eso es lo que nos dice. Entonces, una vez que tenemos esta parte, ya vimos que está un poco sesgada hacia la parte izquierda y vamos a ver el otro informe de datos. En este caso, en el mortero sin modificar, nosotros vimos un valor de probabilidad de P para la prueba de normalidad Anderson-Darling y el valor de probabilidad o el valor de P es de 0.905. Este valor también es mayor que 0.05, que el nivel de confianza. Por lo tanto, nosotros podemos afirmar que los datos, sin modificar, también se distribuyen de forma normal, por lo tanto vamos a poder hacer la prueba de hipótesis sin ningún problema. Lo que nosotros afirmemos en la prueba de hipótesis, pues es correcto, se sustenta bajo que se cumplieron los supuestos de normalidad. Pero aquí existe, al igual que en el anterior, vemos lo que son algunas medidas de tendencia central y otras medidas de dispersión. En este caso, la media es 17.922 y la mediana es 17.930. Ligeramente, pues tiene, me parece, una desviación estándar menor, porque la desviación estándar en estos datos es de 0.248, mientras que en el anterior era de 0.316 unidades. En ese sentido, bueno, pues ya vemos que existe tal vez menos variación en los datos sin modificar. Y además aquí se ve un poquito el proceso un poco más centrado en lo que es nuestra gráfica de cajas. ¿Hasta aquí existe alguna duda? No. Bien. Entonces nosotros dijimos, voy a cambiar un poco mi pantalla antes de regresar al Minitab. Nosotros dijimos que para hacer la prueba de hipótesis, lo primero que teníamos que hacer era enunciar las hipótesis. En este caso, con base en la información que nos dicen, el ingeniero pues nada más está interesado en comparar la fuerza de una formulación modificada, de un mortero modificado y un mortero sin modificar. En ese sentido, entonces lo primero es enunciar las hipótesis. Nosotros vamos a establecer, vamos a insertar aquí una ecuación y vamos a escribir H0, que sería la hipótesis nula. Nosotros vamos a decir que mu
Mu1 lo vamos a relacionar con el mortero modificado y Mu2 con el mortero sin modificar. Entonces vamos a decir Mu1 es igual a Mu2 y entonces ¿cómo podríamos plantear la hipótesis alterna? ¿Se acuerdan cuántos casos teníamos que podían ser planteados? Que mu1 es diferente a mu2 o mayor o menor. Cierto. Bien. En este caso, pues el enunciado no nos dice que sea mayor o que sea menor, simplemente quiere hacer una comparación. Por lo tanto, entonces vamos a proponer que sea diferente. Entonces, mu1 es diferente de mu2. Ese es el objetivo que nosotros vamos a plantear. Y el paso número 2, para hacer la prueba de hipótesis, tenía que ver con la prueba de normalidad. Sin embargo, al ya realizarla, pues ya no tendríamos que hacer nada. Entonces, como ya pasamos, nuestros datos ya cumplen el supuesto de normalidad, entonces ya tenemos los pasos. Entonces, ahora sí vamos a Minitab a probar la hipótesis. Vamos a ver qué sucede con este conjunto de datos. Bien, entonces vamos a estadísticas y luego en estadísticas básicas. ¿Ya estamos todos hasta aquí? Sí, adelante. Sí. Bien. Ahora vamos a T de 2 muestras. Entonces aquí nos va a desplegar diferentes menús. El Minitab en la primera opción nos muestra ambas muestras están en una columna, cada muestra está en una columna o los datos están resumidos. En este caso, pues colocamos cada muestra está en su columna. Entonces ya nada más aquí, pues están en blanco, muy seguramente. Y lo único que es la muestra 1 sería el mortero modificado y la muestra 2 el mortero sin modificar. Y una vez que seleccionamos las muestras nos habilita las opciones. ¿Todos estamos hasta este punto? Sí. Bien. Entonces vamos a opciones. Establecemos que el nivel de confianza sea el 95%. Y aquí nos deja donde dice hipótesis alterna, nos da 3 opciones, que es diferente, menor o mayor. En este caso nosotros vamos a determinar que sea diferente. Le damos clic en aceptar y después vamos a gráficas y habilitamos solo la gráfica de cajas. Solo habilitamos, le ponemos la palomita o el check en gráfica de cajas, le damos a aceptar y después aceptar. A todos nos muestran los resultados como estos. Sí. Sí. Bien. Entonces, básicamente aquí nos da pues un resumen de las estadísticas descriptivas. Básicamente n, que es el tamaño de la muestra, que nosotros ya sabíamos que eran 10 unidades.
la media, que también la vimos en nuestro informe de resumen de información, y la desviación estándar. En ese sentido, entonces, pues nosotros vamos a determinar si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. En este caso, nosotros tenemos aquí el valor P. Nosotros dijimos que cuando nosotros trabajamos con el 95%, el valor que utilizamos para tomar la decisión es 0.05. Por lo tanto, si el valor P es menor que 0.05, rechazamos H0, por lo tanto, existe una diferencia significativa entre utilizar el mortero modificado o utilizar el mortero sin modificar. Si lo que se supone es mayor mejor, se debería de utilizar el mortero sin modificar. Si es conveniente para el ingeniero entre más mejor, repito, es conveniente utilizar el mortero sin modificar, porque tenemos suficiente evidencia para demostrar que existe una diferencia entre ambos. ¿Tienen dudas hasta aquí? Nada más es, entonces, se rechaza la hipótesis nula. Bien, sí, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir, que hay una diferencia entre las dos medias. Ok, gracias. Sí, de nada. Y bueno, pues aquí en la gráfica de cajas lo vemos un poquito mejor. Si bien es cierto, pues aquí pues una caja se ve muy por encima de la otra. Además, el tamaño de las cajas pues también son significativamente diferentes. Por lo tanto, podemos concluir que pues el mortero sin modificar es más estable porque tiene menor variación, entre otras características. ¿Hay dudas de este ejercicio? Una pregunta, Doc, si fueran iguales, ¿cómo se vería la gráfica de cajas? ¿Se verían al mismo nivel o algo así? Sí, se vería una, pues aquí, una al lado de la otra, ¿verdad? Ah, ok, perfecto. Ya me quedó. Bien, gracias. Si fueran iguales, se aceptaría la hipótesis nula. Sí. Si aquí nuestro valor de probabilidad, por ejemplo, sería punto 720, por decir uno, entonces diríamos que no hay diferencia entre utilizar el mortero modificado o sin modificar. Puede utilizar el que sea conveniente, ¿verdad? Si fuera mayor a punto, por ejemplo, 0.06. Sí, Entonces, 0.06. ya es mayor Sí, ya es mayor. y se acepta la hipótesis Sí, nula. Ok. exacto. Se acepta la hipótesis nula. Regularmente cuando dan valores así, que sea .065, por ejemplo, pues ya es suficiente. Cuando se complica un poco de si eso no es y en la práctica se plantea que es mejor remuestrear para aceptarlo al 100%, tener la certeza de que hay, es que, por ejemplo, nos hubiera salido .051 o .050 y dices, es que está en el límite. Entonces es mejor sacar otra muestra para validar. Y ya validas y si la otra pues es .06, ya es mayor y pues ya está bien, ¿no? Nada más para validar que lo que estamos haciendo está bien. Y, por ejemplo, entre muestra y muestra, y cuando existe esa incertidumbre, el tamaño de la muestra que se vuelve a tomar debe de ser igual que la anterior. Claro, sí, debe ser igual. Y una forma de ver si estamos bien es lo que les mencionaba anteriormente. Aquí nosotros tenemos una media. Por ejemplo, en el mortero modificado es de 16.764.
Pero la siguiente muestra que nosotros tomemos debe estar entre 16.538 y 16.990. Si no está, tenemos problemas en el muestreo. ¿Me explico? Porque debe estar dentro de este intervalo. Entonces son formas de darnos cuenta si estamos haciendo alguna actividad equivocada. Ok. Bien. ¿Existe alguna otra duda con respecto a este ejercicio? No. Bien. Bueno, voy a cambiar el PowerPoint. Vamos a revisar otro ejercicio. Bueno, el siguiente ejercicio dice: un fabricante de dulces compra costales de azúcar. Según los vendedores, los costales tienen un peso medio o un valor esperado en el peso de 50.1 kilogramos, es decir, 50-100, con una varianza de igual a 0.5. El comprador piensa que el peso medio es menor. Para ello, selecciona de manera aleatoria 3 bultos de cada uno de los siguientes pedidos y los resultados establecen un valor medio de llenado de 49.4 y una varianza igual a 1.2. En ese sentido, pues vamos a realizar el ejercicio en Minitab, pero aquí debemos revisar una información importante. ¿Qué tenemos que ver? ¿Se acuerdan de los dos criterios que les dije para poder utilizar una Z o una T? Una era el tamaño de muestra y el otro tenía que ver con algunas cuestiones diferentes, Sí. algunas medidas. Bien. El tamaño de T debe de ser se usa cuando es menor de 30 Ajá. datos. Bien, cierto. Y el de Z mayor. Bien, ese es el del tamaño de muestra. Y además les dije otro supuesto, ¿no? Otro criterio para utilizar Z y T. ¿Se acuerdan? Cuando la varianza es conocida. Bien, bien. En este caso, la varianza se conoce porque pues aquí nos mencionan que es punto 5, al menos lo que dice el vendedor. Pero bueno, pues el cliente tiene la incertidumbre de si eso es verdad. En ese caso, lo que nosotros queremos comparar, vamos a hacer una prueba de hipótesis y vamos a establecer si el peso de los costales de azúcar que se están comprando es igual a 50.1 kilogramos. Eso es lo que nosotros queremos demostrar, porque eso es lo que el vendedor nos dice. Sin embargo, el comprador piensa que es menor. Entonces voy a cambiar mi pantalla y voy a hacer este ejercicio en Minitab. Denme un segundo. Bien, ya estamos todos aquí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que conocemos la desviación estándar. Entonces vamos a ir a estadísticas básicas y como conocemos la desviación estándar, no necesitamos estimarla, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar Z. Si usted conoce la desviación estándar, entonces se va a utilizar la opción Z para estos datos. Entonces voy a utilizar Z, le voy a dar clic y me debe demostrar aquí algunos elementos interesantes. ¿Los datos anteriores se van a utilizar para este ejercicio? No, porque ya estamos en otro ejercicio. Ah, ok, correcto. Gracias. Sí, de nada.
Entonces es probable que el cuadro de diálogo que muestre Minitab sea algo así, ¿cierto? Donde nos dice una muestra o cada muestra en una columna. Sí. Entonces nosotros vamos ahora a establecer o le vamos a decir que en datos resumidos. Una vez que estamos aquí, resulta algo interesante porque dice, el comprador piensa que el peso es menor y para ello se selecciona una muestra aleatoria de 3 bultos de cada uno de los 5 pedidos, de los siguientes 5 pedidos. Entonces, si son 3 bultos por los siguientes 5 pedidos, entonces es 3 por 5, sería una muestra de 15 unidades. Y en el enunciado nos dice que establece un valor medio de llenado según lo que se obtuvo de estos 15 datos es de 49.4 unidades. Y ahora nos pide una desviación estándar, pero nos dice que la varianza es igual a 1.2. Entonces, ¿cuál sería la desviación estándar? Raíz cuadrada de la varianza. Bien. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 1.2? 1.09. Bien. 1.09. Y la media hipotética, que es pues básicamente la que nos dice el vendedor, nos dice que son 50.1 kilogramos. Todos ya tenemos un recuadro como el que se muestra en la pantalla. Sí. Bien, entonces vamos a opciones. En este caso, nosotros podemos elegir las diferentes y pues la adecuada dice, según el enunciado, que el comprador piensa que el peso medio es menor. Entonces vamos a ver si es verdad que es menor. Entonces, media es menor que media hipotética. Igual con un nivel de confianza del 95%, le damos clic en aceptar y después aceptar nuevamente. ¿Qué podemos obtener aquí? Bueno, aquí resulta algo interesante. La media nosotros la obtuvimos una vez que medimos el peso de los 15 costales y luego lo dividimos entre el número de costales que eran 15 y obtuvimos que era 49.400. Y a partir de ahí nosotros determinamos un límite superior, es decir, que el costal que tuvo el mayor peso, con un nivel de confianza del 95%, es posible afirmar que fue de 49.863 unidades. Cuando revisamos la prueba de hipótesis, el valor de probabilidad es menor que 0.05. La razón principal es que el valor que obtuvimos es de 0.006. En ese sentido, entonces nosotros debemos de considerar la H alterna, es decir, rechazar H0. Por lo tanto, los costales que estamos recibiendo en la compañía, pues pesan menos de 50.1 kilogramos. Es decir, pues nos están quitando como 200 gramos o un poquito más por costal. Y bueno, ya depende de la compañía cuántos costales compres. Pues entonces ya si haces la multiplicación, pues es bastante considerable.
¿Tienen dudas con respecto a esto? ¿Puede repetir cómo determinó los 200 gramos que estamos recibiendo de menos por costal? Bien, existen diferentes formas. Una es, por ejemplo, nada más hacemos el cálculo rápido. Aquí son 49.863, ¿verdad? Entonces podemos ir aquí a calculadora, a calc de Minitab en la calculadora y hacemos la resta entre el límite superior, que son 49.863 menos 50.1, que es lo que esperábamos o lo que el vendedor nos dijo que nos iba a entregar. Entonces yo le digo que quiero la información en la celda 3, le doy clic en aceptar y me muestra esta diferencia. Quiere decir que yo estoy perdiendo por costal, pues 237 gramos. Ah, perfecto, gracias. De nada. ¿Tienen alguna otra duda? El error estándar de la media, ¿a qué se refiere? El error estándar de la media es la desviación. O sea, ¿qué tanto se desvía hacia, como lo vimos? ¿Explico? ¿Qué tanto se puede mover hacia la izquierda o qué tanto se puede mover hacia la derecha? Emperadores. Sí, nos va a servir para hacer el límite, ¿verdad? Por ahí les compartí al principio el límite. Pero sí, podríamos establecer. De hecho, la desviación estándar también se conoce como el error estándar. ¿Alguna otra duda con respecto a a este, a este robo en los costales? No, muy claro. Bien. Bien, entonces voy a cambiar la pantalla y vamos a revisar otro ejercicio. Bien, el siguiente ejercicio establece que un proveedor ofrece lotes de tela a un fabricante de textiles. El fabricante desea saber si la resistencia a la ruptura promedio excede los 200 PSI. De ser así, el fabricante aceptará el lote. La experiencia pasada indica que un valor razonable para la varianza de la resistencia a la ruptura es de 100 PSI. Se seleccionan 4 ejemplares aleatoriamente y la resistencia a la ruptura promedio observada es de 214 PSI. Y la pregunta es, ¿aceptamos o no aceptamos el lote? Entonces, con una prueba de hipótesis, nosotros podríamos determinar si debemos o no aceptar el lote de tela. Bien, ¿quién de ustedes tiene Minitab ahora? Yo. Bien, podría compartirnos su pantalla y hacemos el ejercicio. Le voy diciendo más o menos, paso a paso. Sí, claro. Gracias.
Bien. Entonces, según el ejemplo, pues el proveedor ofrece la tela de lotes del fabricante textiles y se desea saber si la resistencia a la ruptura promedio excede los 200 PSI. En ese sentido, vamos a ver si es mayor que 200 o qué sucede. Por lo tanto, entonces vaya a estadísticas, por favor. Estadísticas básicas. En este caso, la primera pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿conocemos la desviación? Sí, sí la conocemos. Y si conocemos la desviación, entonces deberemos utilizar Z. Bien. Ahora vamos a utilizar los datos en resumen. Bien. El tamaño de la muestra nos dice que se seleccionan 4 ejemplares aleatoriamente. En ese sentido, pues solo serán 4. Bien. Y nos dice, por otra parte, que la media de la muestra, en este caso nos dice que la resistencia a la ruptura promedio observada, que esa sería la media de la muestra, es de 214. Bien. Ahora, nada más tendríamos que determinar cuál es la raíz cuadrada de 100. ¿Cuál sería la raíz cuadrada de 100? 10. 10. Bien. Ahí en desviaciones. Bien. Y nos dice que, pues, el fabricante dice que son 200. Vamos a ver si es verdad. Escriba 200. Bien. Ahora en opciones tendríamos que plantear, en ese caso vamos a cambiar la otra opción, que sea mayor. Bien. Igual con un 95% de confianza, nosotros vamos a aceptar. Y si ya todos tenemos eso, le damos clic en aceptar. En este caso, pues nos dice que el límite inferior de la muestra de telas es del 205.78. Por lo tanto, entonces podemos aceptar nuestro producto. La razón principal es que excede la resistencia de 200 PSI. El fabricante desea saber si la resistencia a la ruptura promedio excede los 200 PSI. Y nuestro límite inferior es 205. Quiere decir que no debería haber más bajos, al menos con un nivel de confianza del 95%, nosotros podemos afirmar que la tela con la resistencia más baja es de 205.78 PSI. Por lo tanto, aceptamos el lote de nuestro fabricante de telas. Muchas gracias. Viéndolo por el lado P, también vemos que es menor a 0.005. Entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Así es. Eso Es fue lo que mayor vi. Adelante, diga. Sí, no está viendo. Sí, ya es que yo lo primero que vi fue el valor P, pero tal vez como lo hago muy mecánico, se me olvidó comentarlo. Gracias por la aportación. Entonces ya cuando ve el valor P menor a 0.05, pues aceptamos la hipótesis alterna. Tiene razón. Gracias. Muchas gracias, compañero, por compartirnos su pantalla. Profe, yo tengo una duda. Sí, dígame. Entonces, supongamos que nuestro valor fue 203, que si es mayor a 200, pero el valor P, aunque tengamos un valor excedente a nuestro resultado que necesitamos, si el valor P, cualquier resultado que tengamos es menor a 0.5, 0.05, tenemos que rechazar la hipótesis entonces y siempre elegir la alterna. En caso de que el valor de probabilidad, el valor P, es menor a 0.05, siempre rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna. Ok, aunque sin importar el resultado que nos da al principio el límite del excedente, que era por ejemplo 203 en este caso. O sea, eso ya no va a importar. Mientras el valor de P sea menor a 0.05, ya tenemos que rechazarlo y aceptar la alterna. Sí, pero tiene sentido, me explico. O sea, si el valor de P dice que rechace la hipótesis alterna, los resultados hacen sentido, porque
En el ejemplo, nosotros queríamos que la resistencia fuera mayor, ¿me explico? Y nos está demostrando que en realidad son mayores a 200, que está en 205, ¿no? 203, creo. Ah, bueno, 203. En ese caso, pues sí, sí tenemos suficiente evidencia para decir que está sucediendo lo que necesitamos. ¿Me explico? Ok. Si no planteamos bien las hipótesis, no va a haber relación entre el valor de probabilidad y los números que obtenemos arriba. Por eso ambas están relacionadas, pero la forma más fuerte de rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna es con el valor de probabilidad. Ok. Gracias. Sí, de nada. ¿Tienen alguna otra duda? No, Doc. No, Doc. ¿Seguros? No. Bien. Entonces, vamos a hacer un ejemplo comparando un par de máquinas. Denme un segundo y les comparto la información. Bien, entonces el siguiente ejercicio, pues se utilizan dos máquinas para llenar botellas de plástico. El proceso de llenado es normal. Se sospecha que ambas máquinas llenan el mismo volumen neto. Se realiza un experimento y se obtiene la siguiente muestra. Entonces aquí son las lecturas del llenado. Las primeras dos columnas son las lecturas de llenado de la máquina 1 y las segundas dos columnas son las lecturas de llenado de la máquina 2. Entonces lo que tenemos que hacer es en Minitab, en la primera, en una columna, escribir todos los números, 1603, 1604, todos los primeros 10 números de la máquina 1 y en la siguiente columna los siguientes 10 números de la máquina 2 que empiezan a partir del 16.02 hasta el 16. Entonces les vamos a asignar un tiempo para que puedan copiar esta información en Minitab.
¿Ya quedaron los datos en el Minitab? Sí. Ya, doctor. Bien. ¿Alguno de ustedes nos quiere compartir su pantalla con Minitab? Y yo lo voy aquí asesorando cómo vamos a hacer el ejercicio. Yo, Adelante. me avisan cuando lo puedan ver. Listo. Bien, listo, ya se ve. Bueno, entonces, bien, en estadísticas básicas, lo que queremos aquí es comparar si existe una diferencia. Lo primero sería recomendable hacer un gráfico, un resumen. Bien, ese. Ahí seleccione ambas. Bien, están seleccionadas por default. Bien, es necesario considerar el 95% y le damos clic en OK. Entonces ahí nos muestra nuestra información. En este caso es de la celda 1, bueno, la celda 2 y la celda 1. Entonces, los datos de la celda 1 muy seguramente son los de la máquina 1, ¿verdad? Compañera Mónica, ¿sí, verdad? Sí. Bien. Entonces, lo primero que tendríamos que... Sí, bien, gracias. Lo primero que tendríamos que revisar son la prueba de normalidad Anderson-Darling. Mónica, ¿usted cree que sean normales? Bien. Doc, Dígame. una pregunta, perdón, pero ¿cuál fue el que se escogió ahí en estadísticas básicas? Resumen de datos o graphic. El tercero, ese mero. Después de ahí, en variables, selecciona las dos columnas. C1 y C2 y al 95%. ¿Sí? ¿Sí le mostró los resultados? Sí, sí, ya me lo mostró, gracias. Sí, de nada. Entonces, lo primero que tendríamos que ver es en nuestro reporte de resumen, es el valor Anderson-Darling, porque una de las características importantes es primero ver si los datos son normales. En este sentido, el Anderson-Darling nos dice que tiene un p-value de 568 o 82. 82 o 68. 82. Bien, 582 unidades. Ese valor es mayor que 0.05. ¿Los datos son normales o no normales? Son normales. Bien, bien, sí, cierto, son normales. Y me parece que tendríamos que revisar lo que pasa con la máquina número 2 y me parece que el p-value es de 600, ¿verdad? Punto 600. Sí. Por lo tanto, también es mayor, quiere decir que ambos datos, ambas máquinas, son normales. Por lo tanto, vamos a poder hacer nuestra prueba de hipótesis o nuestro análisis. ¿Qué queremos probar? Bueno, pues que primero saber si la máquina 1 pues es diferente a la máquina 2. Una vez que si vemos si son diferentes, pues ya plantearíamos alguna otra situación. Aquí nos dice que el min o la media, al menos en la primera, en la máquina número 1 es 16.15 y que para la máquina 2 la media es 16.005. Pues son muy similares. Habría que ver qué sucede con esta parte. Tenemos una desviación estándar también muy similar. En la primera máquina es de 0.030 y en la máquina 2 de 0.025. Entonces se parecen mucho y al menos si vemos aquí en el reporte de la primera máquina, la compañera en su gráfica de cajas que está un poquito en la gráfica de cajas, se ve que el sesgo pues está un poquito a la derecha. Mientras que en la otra no lo alcanzo a ver muy bien. Ahí, me parece que tiene un poquito de menos variación, pero me parece que tiene el mismo sesgo. Existe un poquito
el sesgo a la derecha. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna duda con respecto al resumen general de la información? No. Bien, entonces No. ahora sí, gracias. Ahora sí, compañera, vamos nuevamente a Stats. Bien, estadísticas básicas. Y ahora sí, 2 muestras. Ahí seleccionamos cada columna, bien, en la 1 y en la 2, en opciones, por favor. Ahí, bien, y que es diferente. Nada más seleccionar que es diferente. Sí, bien. Ahora que sí, aceptar. Ok. Gráficas. Las de cajas. Bien, boxplot. Ok. Y ok. Y entonces, bueno, aquí no está tan diferente, pero vamos a ver qué nos dice la tabla de resumen. Si bien es cierto, la primera máquina tiene mayor variación, como ya lo habíamos visto, pero necesitamos ver los datos. Si le muestro, sí, ahí está, la sesión. Bien. Bien. Entonces, ¿cuál es el valor de probabilidad? ¿Cuál es el valor de probabilidad de esta hipótesis? Nos dice que es punto, un poquito para abajo, más para abajo. Ahí, ¿verdad? Ahí nos dice que es la hipótesis nula, que sean iguales, o la hipótesis alternativa son diferentes. Y además nos dice que tiene un valor de probabilidad mayor a 0.05. Por lo tanto, existe suficiente evidencia para afirmar que no existe una diferencia significativa en el llenado de la máquina 1 y la máquina 2. Entonces se acepta la hipótesis nula. Exacto, porque aquí ya el valor de probabilidad cambió, ¿verdad? Sí. Aceptamos la hipótesis nula. Que puede un proceso tener mayor varianza que otro, eso sí es verdad. Sin embargo, pues el valor esperado del llenado de la máquina 1 y de la máquina 2 es el mismo. ¿Me explico? ¿Tienen dudas hasta aquí? ¿Compañera tiene alguna duda? No. Ninguna duda. Bien, muchas gracias, compañera, por compartirnos su pantalla. ¿Tienen dudas con respecto a esto? Las pruebas de hipótesis. No, Doc, hasta ahorita no. Bien. Bueno, yo creo que, pues, si no tienen dudas con respecto a esto, pues, la sesión la dejamos por aquí. En un momento voy a habilitar en el Canvas los ejercicios que son de opción múltiple. Y es esto, básicamente las pruebas de hipótesis. Pues nada más hay que seleccionar la respuesta correcta. Profe, hay que subir Profe, la información, o sea, la información del Minitab también hay que subirla o solo contestar el cuestionario de la opción múltiple. Solo contestar el cuestionario. Ok. profe, en mi caso Dígame. yo no pude bajar el Minitab. Voy a revisar con el equipo de sistemas si me lo pueden instalar. En caso de que no pueda utilizar el R. Sí, el que considere. Igual Excel tiene la opción para poder realizar los ejercicios de pruebas de hipótesis.
Sí, estuve checándole en el Excel, nada más tengo una duda. ¿Es en Data Análisis? Deme un segundo. Deme un segundo y ahorita le confirmo nada más para abrir mi Excel. Sí. Sí, sí, es en Ok. Data Análisis y ahí le va a mostrar la opción de pruebas de hipótesis, ¿no? Me parece que son las que están hasta el final. Dice T, Z, ¿verdad? Cuando usted Em, desplaza, dice T para medias de dos muestras sí. emparejadas, T para dos muestras suponiendo varianzas iguales, que esa pues no, T para dos muestras suponiendo varianzas desiguales y Z para dos muestras, ¿verdad? Y el que usamos nosotros fue el último, ¿no? El de Z. Lo que pasa es que aquí le dice dos muestras y nosotros solo utilizamos una, pero sí, en el último ejercicio tiene razón, utilizamos T de dos muestras emparejadas. Ok. T de dos muestras emparejadas. Esas son las que utilizamos en el primero y en el último ejercicio. Ok. Déjame tomar nota. Doc, ¿el cuestionario dónde está para contestar? En un momento lo voy a habilitar. En las donde dice sesión 2 aún no está. Si me da un segundo lo habilito, bueno, en un momento, porque estoy revisando que no tenga ningún error. Ujú. Está bien. Pero lo voy a colocar donde está la segunda sesión. Ok. Pues sí, debajo del link que les compartí para la sesión de hoy, donde dice sesión 02, ahí voy a habilitar el cuestionario para que ustedes lo puedan responder. Esa sería la primera tarea. Esa sería la primera tarea. Claro. Ingeniero, una duda. Dígame. La presentación que nos compartió al inicio, bueno, la que hemos estado revisando en el transcurso de la clase, ¿esa también va a estar en la página? Sí, la voy a cargar una vez en un momento, la cargo también a la plataforma, la presentación donde están los ejercicios y el primer tema que empezamos a hablar de la población y luego empezamos con las pruebas de hipótesis. Se las voy a compartir también en la plataforma. Ok, gracias. Sí, de nada. Doc, Dígame. yo al inicio tuve problemas con el Minitab y la verdad me perdí un poquito en